¿Qué tal con ustedes? Buenas noches con todos. Gracias por estar hoy día en sala con nosotros, siempre unidos aquí para nuevos aprendizajes. Pues hoy día tenemos una tarde, una noche muy especial con una muy querida amiga mía de hace muchísimos años, ya no contamos los años porque son muchos, y yo aprendí de ella también mucho de lo que sé de aromaterapia, lo aprendí de ella, y hoy día nos acompaña la magíster Pamela Ruiz. Ella es la mejor referente que tenemos en el tema de aromaterapia. Pues bien, ella es directora del grupo de esencias y aromas, es investigadora, es docente también, conferencista internacional y es escritora. Ahorita nos va a contar cuáles son sus libros, ¿no? Y ella tiene estudios de aromaterapia en la Argentina, en Chile, en Brasil, Estados Unidos y España. Con ustedes, nuestra querida Pamela Ruiz. Bienvenida, Pamelita, la sala es tuya. Oye, encantada, muchísimas gracias, Lourdes, por tan linda presentación. Efectivamente, ya con Lourdes nos conocemos muchos años, casi 20 años, y la verdad es que siempre hemos tenido una muy buena química. Y siempre hemos tenido emprendimientos. Ahora tenemos 2 emprendimientos en paralelo: el Centro de Capacitación Renacer y, bueno, por mi lado, el Instituto de Artes Holísticas. Bueno, te cuento, Lourdes, que hasta hace unos días, bueno, nosotros teníamos el Instituto de Aromaterapia, tú muy bien lo sabes, pero ya hemos dado el paso de convertirlo al nombre de Artes Holísticas, así que tienes la primicia. ¿Por qué? Porque, claro, queremos sumar otras artes, ¿no? Y el holismo, pues, envuelve a la persona en integral. Entonces, por eso de que a veces el tema de aromaterapia como que estaba muy encasillado y todo el mundo decía, oye, y nosotros tenemos también otros cursos que ya lo vamos a ir conversando con ustedes, que ya no envuelven aromaterapia, ¿no? Sino, por ejemplo, cosmética, o velas, o perfumería. Entonces, ya como que la gente escapaba de ese encasillamiento. Entonces, por eso que cambiamos de nombre y ahora somos el Instituto de Artes Holísticas. También muchísimas gracias a todos. Perfecto, felicitaciones, qué buena noticia. Bueno, sí, genial. Realmente son realmente ampliar el temario, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ok, ahora sí, me he dado un tiempito de hacer toda una explicación del tema, porque a lo mejor Lourdes iba a decir el Instituto de Aromaterapia, entonces ya les conté en exclusiva que ahora somos el Instituto de Artes Holísticas, y efectivamente, bueno, mi nombre es Pamela Ruiz y ya tengo desde el año 2000 en este mundo de la aromaterapia. Realmente ha sido para mí todo un camino que empecé hace muchos años, y aunque a mí siempre me gustó el tema de los perfumes, fue recién en el año 2000 que me encontré con este mundo de la perfumería natural, y después encontré la aromaterapia. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es la aromaterapia? Porque normalmente uno habla de terapia de aromas. Entonces dice, ay, aromaterapia, terapia de aromas. Entonces, y aquí es cuando de pronto te sale una publicidad que te sale de un detergente con aromaterapia, o de pronto te salen velas que uno encuentra también con aromaterapia, y son velas de parafina, o pues, los carros, que se encuentran muchas fragancias también con aromaterapia. Entonces, sí, hoy estamos rodeados de aromaterapia. Entonces nos decimos, oye, pero entonces, y de pronto nos vamos al barrio chino, y en todos los países hay barrio chino. Entonces, y nos encontramos que a veces hasta por $0.50 podemos conseguir unos pomitos así chiquitos que te indican que es aromaterapia, ¿no? Entonces, si de pronto vas a una tienda y te das cuenta de que hoy esos no son los precios que yo encuentro por otros lados, ¿no? Entonces comienza a haber mucha confusión. ¿Y por qué? Porque tal cual como dice aromaterapia, es una terapia que va a incluir aromas, pero ¿qué tipo de aromas? Sería la gran pregunta. Entonces son realmente los aceites esenciales. Los aceites esenciales son esencias extraídas de las plantas, y por eso que tienen beneficios y propiedades, que todos estos están en función de los principios activos que tiene cada planta.
o sea, un poco enredado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una manzanilla en casa, una manzanilla, normalmente te dice, sí, la manzanilla es relajante. Ya, ese relajante, ok, no voy a entrar a los nombres químicos, pero ese relajante es un principio activo. O sea, o por ejemplo, el llantén, ¿no? Muchos conocen el llantén porque es bueno para el hemorroides. Ok, perfecto. Ese hecho de que sea bueno para el hemorroides es que ese es el principio activo, ese es el principio activo que tiene, que es para curar esa parte. Entonces, cuando uno escucha hablar términos como que son antiinflamatorios o antibacteriales o antivirales, ¿no? Con este tema de la pandemia también se habló mucho, o para el dolor, o fungicidas para los hongos, o para el sistema nervioso. O sea, todas estas propiedades es porque dentro de la planta tiene su propia química, aceites esenciales. Y sí, fíjense que la herbolaria, realmente, a veces uno puede hablar, oye, pero me estás hablando de aceites esenciales y de pronto me metes plantas. Entonces, o sea, la manzanilla, una planta de manzanilla, también tiene las mismas propiedades que un aceite esencial de manzanillas. Pues sí, en su mayoría sí. Definitivamente los procesos son distintos, porque en el caso de la planta de manzanilla, para tomar un ungüento, ok, o sea, la parte de la herbolaria de por sí, lo que va a hacer es hacer una tintura o una infusión, o se puede hacer a veces también infusionados. Por ejemplo, aquí en Perú nosotros tenemos el famoso pisco, que es un producto bandera de nuestro país. Y ahora ustedes dicen, pues con este pisco se hace pisco sour. Entonces ahora nosotros encontramos que el pisco de pronto ya encuentran, ay, mira, el pisco macerado con clavo de olor, el pisco macerado con canela, el pisco macerado con agua y manto y así con otros. Y estos piscos, este pisco que está macerado, lo que está haciendo también es coger las propiedades de la planta, o sea, estos principios activos, que es parte de la química de las plantas, y se están colocando en este pisco. Entonces, cuando uno toma un pisco sour no sé, de agua y manto, el agua y manto puede ser energizante, estimulante, pues de pronto también te ayuda a ese tema. Entonces, y ustedes también pueden escuchar haber hablado de muchas recetas de la abuela, donde dice, ay, ¿sabes qué? Mezcla jengibre con limón y un poco de canela si estás con tos, y etcétera. Entonces, ahí es donde voy a comenzar a tal vez a desmenuzar de qué se trata. Porque nosotros vamos a encontrar plantas, ¿ok? Que nosotros podemos tratarlas por medio de infusiones o tinturas que se pueden tomar, se pueden ingerir, que son plantas de por sí, ¿ok? Y que incluso también hay que tener cuidado, porque por ejemplo, si nosotros vamos a hervir, por ejemplo, y se ve en muchos casos, porque cuando se van, hay que ver, por ejemplo, si son plantas y son flores. Si son flores, solamente se puede, o sea, uno hierve el agua y pone las flores o las hierbas aromáticas en el agua hervida, 5 minutos y de ahí se retira. Pero si por el otro lado es alguna corteza, entonces sí se hierve el agua, por ejemplo, si corteza para mí puede ser una canela, por decirlo, o clavo de oro, entonces o vainilla. Entonces ahí sí el agua se hierve junto con el clavo de oro con la canela por unos 5 minutos, pero no más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque después que pasa mucho tiempo, 5 o 10 minutos hirviendo, 5 o 10 minutos en una infusión, y como están en agua caliente, entonces pueden comenzar a salir sus propios venenos. ¿Y por qué siempre lo digo? Porque a veces puede pasar de que al bebé le quieren dar una agüita de manzanilla y esta manzanilla estuvo más tiempo de lo reglamentado, digamos así, y el bebé pues termina con dolor de estómago. Y esa es la razón, porque cuando está más tiempo, comienza a soltar como unos... toxinas. Claro, que ya no hacen bien. Y más a los bebés o a los niños chicos, pues las dosificaciones hay que tener mucho cuidado. Entonces, estamos encontrando que nosotros podemos hacer tinturas, podemos hacer infusionados, podemos hacer vinagres infusionados con plantas. Por ejemplo, un vinagre que a mí me encanta es que te manda a dormir, pues poner un poquito de albahaca con rosas, un poquito de canela, y la verdad es que
haces un vinito, lo dejas 15 días macerando y de ahí retiras las plantitas y te queda como un vinito para tomar en la noche y te manda a dormir excelente, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar que todas estas recetas de la abuela, ¿ok? O bueno, después voy a hablar, o el alcohol de romero también, ¿no? O sea, todos hemos escuchado hablar del alcohol de romero, que es muy bueno, bueno, para todo, ¿no? O sea, para el dolor, para la caída, ok. Y es lo mismo, ¿no? Que tú en una botella de alcohol colocas hojitas de romero o plantitas de romero y lo vas a obtener. Entonces, esto vendría a ser una manera de poder ir obteniendo los principios activos de las plantas en unos carriers, ¿ok? Estos carriers son el agua, el aceite, el vinagre, el vino, que nosotros podemos ir utilizándolo. Y que estos se pueden utilizar de una manera tópica o se pueden ingerir o se pueden hacer lavados porque son naturales, ¿ok? Cuando nosotros sí estamos hablando de aceites esenciales, que es otro tema distinto, porque nosotros lo que vamos a hacer es que con las plantas las vamos a llevar a destilar por medio de un proceso que se llama destilación por arrastre de vapor, utilizando un aparatito que se llama el alambique. Entonces, allí lo que nosotros hacemos es obtener las esencias, o sea, las esencias de la planta, lo que para Celso le llamó aceite esencial porque decía, es la esencia de la planta. Le decía que era la quinta esencia, ¿no? En todo caso. Entonces, por eso que él le pone el aceite esencial, porque pensaba, porque muchas veces la esencia se presentaba como tipo aceite. Ahora, es larga la historia, porque si bien es cierto que los aceites esenciales han existido desde siempre, bueno, realmente toda esta maravilla que se ha comenzado a encontrar recién en el año 1100 y 1300, ya de una manera que ingresa a Europa, pero que entra mucho en oscuridad. ¿A qué me refiero con oscuridad? Porque acuérdense que llega el tema de, de, la, de las restricciones católicas que hubo por la Santa Inquisición, donde incluso nosotras las mujeres, si nos maquillábamos, nos decían pues que estábamos tentando, éramos el diablo tentando a los caballeros. Entonces, toda esta información se esconde, o sea, por eso que sale la palabra esotérico, ¿no? Esotérico significa que es información escondida. Entonces, incluso todo este mundo de la herbolaria, porque las pócimas, los maquillajes, todo esto entra en un tiempo de oscuridad y fueron como 500, 600 años por el tema de la Santa Inquisición. Entonces, cuando recién ya vuelve a salir, más o menos en el año 1800, en el año 1800 también aparece la Revolución Industrial y por supuesto comienza a aparecer la química. Entonces, ¿qué pasaba? De que si nosotros en esa época nos íbamos a comprar, nos íbamos al herbolario, ¿okay? El herbolario es el que manejaba todo este tema. Si si te agarraba, te cogía sus plantitas y te las chancaba y te las daba en tecito, o si te daba aceites esenciales en perfumes, porque normalmente los aceites esenciales se presentan en perfumes, se presentan en esencias, se presentan en baños, etcétera, de cosas, ¿ok? Entonces, tú tenías dos maneras, o te ibas al herbolario y tú le decías, ¿sabes qué? No puedo dormir, entonces él agarraba, cogía la valeriana, ¿no? Te la chancaba y te decía, llévate esto para que ¿no? Para que te puedas, y te lo tienes que tomar en luna llena, luna nueva, y la orina y te sangro, o sea, toda la escuela de los herbolarios, ¿no? O te ibas al frente, que aquí estaban comenzando a salir las primeras farmacias, donde pues el que atendía no tenía mucha información, la información básica, y tú decías, tengo sueño, cuando te daban una pastillita y te ibas y te dormías y te quedabas seco, ¿no? Entonces, frente a la valeriana, que el tecito y la pócima y todo esto que uno se lo toma, te relaja y bueno, pues o sea, no es que a veces te haga efecto y encima la valeriana no tiene olor rico, ¿no? O sea, a mí no me gusta personalmente el olor. Entonces,
de pronto me decía, oye, me voy al frente, a la farmacia, donde es más barato y más rápido, ¿no? O sea, me tomo la pastilla y en 5 minutos está en efecto. Y para la farmacia, pues era también baratísimo porque no tenías que invertir en conocimiento. Lo que el señor herborario, normalmente, igual que, bueno, aquí o sea, el herbolario europeo de esa época, es como para nosotros, aquí en nuestros países sudamericanos, serían los chamanes, ¿ok? O los, bueno, a veces chamanes es una palabra que puede llevar también a pensar que es brujo, pero no, estamos hablando de personas naturistas, o sea, personas por conocimiento incluso, acuérdense que en el Perú no había escritura, entonces muchas veces todo el conocimiento se ha ido de boca en boca para dar a conocer los conocimientos que tenían. Entonces, ¿por qué llegó todo esto? Para que más o menos ustedes entiendan o conozcan un poco de cuál es la historia de la aromaterapia. O sea, definitivamente nosotros vamos a encontrar varias maneras de presentación, en este caso, pero siempre natural. Entonces, lo primero que tendría que decir entre los beneficios de utilizar esta terapia es que es una terapia natural. Entonces, que nosotros podemos irlo utilizando dependiendo no solamente de lo que nosotros necesitemos, sino también incluso del estilo de vida. Pero eso lo voy a hablar un poco después. ¿Qué pasa en el adulto mayor? En el adulto mayor yo he encontrado que hay muchos tipos de estrés. ¿Ok? A veces no percibimos que realmente, así como hay estrés para los niños, estrés para los jóvenes, estrés para los adultos, porque normalmente pensamos que los adultos solamente tenemos el estrés, pues vamos viendo que en cada etapa de la vida, pues hay un tipo de estrés. Entonces, un poco para hacer un resumen, por ejemplo, un niño, ¿okay? Un estrés para los niños que los puede afectar es el hecho de que los papás se divorcien o que tenga que ir el primer día al colegio o que nace el hermanito. Entonces ya está creando un estrés. En los jóvenes, el primer enamorado, la primera enamorada, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué no voy a estudiar? Si quiero estudiar o no quiero estudiar. Y todas las complicaciones que uno puede tener cuando es de joven. Y seguro que todos ustedes están compartiendo conmigo ahora. Y así, y los adultos, pues nosotros tenemos mucho lo que es el tema, pues, de las responsabilidades, ¿no? Como que se nos viene todo encima y tenemos que ser responsables y problemas, y enfrentar los problemas familiares, económicos y qué sé yo. Entonces, como yo les decía, cada etapa tiene sus diferentes, estrés, digamos así, ¿ok? Pero el adulto mayor también lo tiene. Entonces, primero vamos a hablar de la fuerza física. Definitivamente, pues uno ya no tiene la misma fuerza. A veces necesitamos de alguien que nos apoye o necesitamos de un bastón o, por qué no decirlo, que nos sentimos que no solamente ya no tenemos la fuerza, sino que tampoco no nos considera ya las opiniones que tenemos o que los pueden dejar a un costado. Y se ve a veces casos, ¿no? También de que pueden mandarlos a un cuarto que está al final de la casa. Y todo eso va sumando estrés para los adultos. El tema económico de lo que gana una persona adulta, y cuando inmediatamente uno también se jubila, también se disminuye el tema económico. Entonces, es bien interesante comenzar a identificar cuáles son todos estos temas que comienzan a producir estrés, los achaques ya de la edad. Ahora, pero ojo, que el estrés tampoco no es una enfermedad, o sea, no es el problema. Cuando nosotros tratamos estos temas que son de terapia, lo primero que siempre trato de decirle a los alumnos es identificar el diagnóstico. Entonces, ¿cómo se identifica un diagnóstico? Nosotros, es como una gripe. Yo creo que el ejemplo de la gripe es lo más sencillo.
Los síntomas es que uno está con fiebre, está constipado, que le duele todo el cuerpo. Esos son los síntomas. O sea, ojo, ¿no? Que hay un síntomas. La causa, ¿sabes qué? Salí a prender, no sé, la terma y estaba con el cuerpo caliente, abrí la puerta y ¡pum! Me resfrié, ¿no? Me dio un frío, ¿no? Te dio el frío y ya te resfriaste. Entonces, identificamos en el diagnóstico los síntomas: dolor de cabeza, la nariz tupida, dolor, fiebre, el cuerpo todo desparejingado. Todos estos son síntomas. La causa, abrí la puerta, no me abrigué y salí y me resfrié. ¿Cuál es el problema? El resfrío. Entonces, fíjense, el estrés no es el problema. Entonces, a veces cuando llegan las personas y me dicen, ¿cuál es su problema? Estoy con estrés. Está con estrés. ¿Okay? Entonces, ya sabes que el estrés es un síntoma. Habría que ver qué otros síntomas tiene, que puede ser, por ejemplo, que estoy con cólera, estoy con ira, no puedo dormir. Entonces, como no duermo en la mañana, a mediodía estoy que me duermo. Estoy, bueno, sí, porque a veces el estrés te amarga, ¿no? Te amarga, o estás apenado, estás triste. Entonces, hay que comenzar a ver cuáles son los síntomas que uno tiene. ¿Qué es lo que está causando esto? En el caso del adulto mayor, como estamos identificando que hay diferentes situaciones que pueden estar ocasionando el estrés, habría que decir, a ver, ¿qué es lo que está ocasionando que esta persona que de por sí es una persona mayor, pues puede ser, ¿sabes qué? Es que siento que no puedo movilizarme como antes, o siento que no soy útil como antes. Entonces, esta es la causa. Y el problema, ¿cuál es el problema? De que la familia no lo están atendiendo, la familia no le están dando la importancia, la familia no conversa, la familia no, no, cuando él habla o cuando ella habla, la familia no le escucha. Entonces, habría que identificar cuál es el problema. Entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, entonces ya podemos decir, mira, entonces, porque por dónde tenemos que comenzar a tratar la situación. Porque, por ejemplo, si la situación es como que la familia no lo atiende, entonces, ok, perfecto, vamos comenzando a conversar con la familia para que la familia tenga atención de eso. Ok, y por el otro lado, comenzar a atacar los síntomas. El fastidio, el que no puede dormir, el dolor de cabeza, el que está pensando siempre en el mismo tema. Sí, cuando yo les di, ¿acaso esto? Fíjense, a mí me pasó una cosa bien graciosa con mi papá. Les voy a contar. Ya que estamos así en intimidad, pues voy a aprovechar para contarles. Mi papá y mi mamá cumplieron 50 años de casados. Entonces, y mis hermanos, yo, en ese momento, normalmente yo soy quien organiza las cosas, ¿ya? Pero yo me había ido de viaje y yo regresé justo ya para el día que íbamos a hacer una misa. Llegó ese día, entonces no pude organizar todo, pero yo ya había estado conversando con mis hermanos, yo soy la única mujer, mis hermanos son hombres. Entonces ellos me habían dicho, ¿sabes qué? Lo que pasa es que queremos llevarlo a un lugar donde podamos cenar algo, pero a la vez que los chicos lo pasen bien. O sea, bueno, dije, ya está bien, ¿no? Entonces fuimos, ¿y qué pasó? Que llegamos y era un lonche. ¿Se dan cuenta? Entonces mi papá le tocó
un cafecito, ¿ok? Un cafecito con un platito con, no voy a decir el nombre de esta cafetería, que es una cafetería conocida y muy bonita y todo, ¿no? Pero finalmente era eso, ¿no? Una tacita de café y un platito con 2 sandwichitos, 3 dulcecitos, una cosa así, ¿no? Y eso fue lo que se comieron. Y los chicos felices porque ellos simplemente que querían comer un postre, ¿ok? Terminó la famosa cena y me regresé a la casa con mi papá, con mi mamá. Mi papá estaba molestísimo, estaba molestísimo. Él lo único que decía era, ¿cómo es posible? Yo, no, para esto mi papá quería ir a comer algo, ¿no? Estaba con hambre. Entonces, definitivamente salimos ya a comer algo, pero a lo que yo voy es que mi papá estaba molesto y él decía, ¿cómo es posible? Yo les he dado de comer, los he atendido, siempre he hecho esto, para que a mis 50 años de casados me regalen esto. O sea, mi papá estaba indignado, ¿ok? Yo tuve que hablar con mis hermanos y decirles, oye, miren lo que ha pasado. Y ellos recién se dieron cuenta. Entonces, claro, ¿qué había pasado? Que ellos habían pensado más en sus hijos, ¿ok? Que eran chiquitos, en los nietos, que en mi papá. Y mi papá sí pensaba pues que le iban a dar una super comida, ¿no? Bueno, al final tuvimos que volver a hacer otra cena, ¿no? Y todo el tema y se arregló. Entonces ya quedó como una anécdota, ¿no? Claro, entonces siempre que decía, siempre que había la conversada, o sea, la reunión, yo siempre le decía, acuérdense chicos, que cuando sus papás cumplen 50, o sea, a mis sobrinos, ¿no? A los nietos, les decía, acuérdense chicos, que cuando sus papás cumplen 50 años, ustedes tienen que llevarlos a comer tecito con un platito de ¿cómo se llama? De sándwichitos, ¿no? Entonces, como que ya quedó como un poco a la anécdota, pero a lo que yo voy es eso, ¿no? O sea, a veces, cuando nosotros ya somos adultos mayores, nos volvemos más engreídos y más sensibles, ¿ok? Y que podemos comenzar, y creo que uno de los temas es el loop, ¿no? O sea, el darle vueltas y vueltas y vueltas al tema, y pensar, pues, de que no se están portando como nosotros nos merecemos que nos portemos cuando nosotros hemos dado tanto. Entonces, ahí es cuando nosotros podríamos comenzar a ver, a investigar bien cuál es el diagnóstico. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, ya para un aromaterapeuta es mucho más sencillo poder identificar cuáles son los aceites esenciales que son adecuados para cada uno. Ahora, definitivamente para mí, personalmente, la aromaterapia es un tema muy personal. O sea, ustedes pueden encontrar aceites esenciales para todo, por ejemplo, lo que yo les he dicho. ¿Sabes qué? No puedo dormir bien, estoy fastidio, estoy con ira, con mucho pensamiento, no me concentro, en la mañana me duermo porque en la noche no dormí, o sea, todos esos síntomas, ¿ok? Yo le podría agarrar y decir, ok, para dormir te puedo recomendar lavanda, para que estás más activo en la mañana te puedo recomendar limón o menta, para tal situación te puedo recomendar, ¿no? Y te puedo hacer unos aceites esenciales para cada situación y podría crear una sinergia. Una sinergia es unir varios aceites esenciales, porque, claro, o sea, por ejemplo, yo te puedo dar un aceite esencial para cada cosa, ¿no? O sea, ya mira, cuando te levantas, te aplicas esto, pero no, o sea, la verdad es mejor crear una sinergia, que es una mezcla de aceites esenciales, y este de acá es lo que nosotros le vamos a dar al paciente. Ahora, pero ¿qué pasa? Y es el tema del gusto, o sea, lo que a ti te gusta no necesariamente me gusta a mí ni le puede gustar a otra persona. Entonces, hay personas que les gustan más los aromas suaves y no les gustan los cítricos. Ahora, las personas mayores son más específicas porque ya tienen una personalidad más desarrollada y saben lo que les gusta y lo que no les gusta. O sea, tú ya o sea, una persona mayor, tú no le puedes obligar a que se ponga algo que no le guste. Entonces yo no le voy a decir, oye, ponte lavanda. No me gusta la lavanda. Entonces, y hacerlo sería algo contraproducente.
¿ok? Entonces, por eso, para mí personalmente la aromaterapia debe ser personalizada por el tema del aroma. Miren, yo les voy a contar un caso que para mí es emblemático en el tema de las preferencias aromáticas. Me llamaron de una clínica de acá de Lima, en Perú, de maternidad, no de maternidad se dice, okay. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos querían hacer en el salón, porque había un salón, ¿ok? Donde esperaban, donde las mamás que estaban en proceso de parto estaban allí. Entonces eran como 3 o 4 camas, ¿ok? Que estaban separados por cortinas, ¿ok? Sí, sí, ¿ok? Y claro, la idea era acondicionar este cuarto, este salón, con aroma, con aromaterapia. Oigan, para las que son mamás, yo no soy mamá, pero las que son mamás, el tema de dar a luz debe ser bien complicado. Entonces, imagínate que alguien te ponga el olor de jazmín. Oye, sácame ese olor, que es horrible. Ya, te voy a poner música. No quiero música, pero te voy a poner música tranquila. No quiero música, no quiero esto, no quiero otro, porque en ese momento me imagino que los sentidos deben estar tan sensibles que no quieres oler nada, no quieres escuchar nada, no quieres saber nada, simplemente ya quieres que de una vez termine el proceso. Entonces, era tal de que por más de que, claro, la escolástica o la investigación o qué sé yo, te dicen, sí, estos son los aceites esenciales recomendados para el momento que vas a dar a luz. ¿Ven todos los libros que yo tengo atrás? Todos son de aromaterapia. ¿Ok? Todos son de aromaterapia. Y en todos ustedes se encuentran un montón de propiedades y para cada situación y para cada momento, ¿qué aceite esencial utilizar? Pues todo esto, les digo que no funciona. O sea, las propiedades y los principios activos están allí. Yo no estoy diciendo que no, ¿ok? Porque, por ejemplo, que es relajante, que es antibacterial, que es antibacterial, que es antiviral, que es analgésico, que es fungicida. Yo no estoy diciendo de los principios activos, que los principios activos están allí y por supuesto que la química de las plantas, que es una química natural, pues va a funcionar. Pero, ¿qué pasa si no me gusta? Simplemente no me gusta. Entonces voy a crear rechazo, o puedo sacar algunas emociones o sensaciones o recuerdos que no debería tener. ¿A qué me refiero? Porque, claro, eso es lo que pasa cuando uno comienza a oler y cuando huele aceites esenciales, que es muy distinto a las fragancias, porque las fragancias son químicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, químicos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una fragancia y un aceite esencial? De que un aceite esencial, cuando tú lo hueles, ¿ok? Inmediatamente despierta el sistema límbico, activa el sistema límbico y al activar el sistema límbico se pasa al sistema nervioso y de ahí pasa a todos los otros sistemas. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, de pronto, por ejemplo, si yo estaba chiquita y viene mi abuelita y justo yo iba a jugar con mi amiguita del frente, ya había sacado mi bicicleta, ya estaba todo planeado para irme con la bicicleta, con mi amiguita y todo precioso. Y llega mi abuelita y me dice, vamos a hacer queque. Y yo digo, ok, bien, abuelito, yo te quiero mucho, pero ¿sabes qué? Me voy a ir a jugar con mi amiguita, yo tengo la bicicleta afuera, es más, nos vamos a ir con todo mi grupito a montar bicicleta. Y la mamá viene y me dice, no, te he dicho que tienes que quedarte porque tu abuela ha venido desde tan lejos para hacer el queque contigo y tú no sales. Yo con mi trompo, ¿ok? Voy a hacer el queque con mi abuelita, pero odiando a mi abuela y odiando el queque y odiando a mi mamá y odiando todo. Entonces, la próxima vez que yo huela queque, huela vainilla, voy a tener fastidio. Ya ni me voy a acordar de qué. Bueno, recordando a decir, sí, porque ¿sabes qué? Yo quería ir a jugar con mis amiguitas. Pero, ¿qué hubiera pasado si es que yo digo, está
bien, abuelita, qué bien, yo quería aprender a hacer queque, no importa, yo dejo la bicicleta y me voy contigo a estudiar hacer el queque vainilla, y soy feliz haciendo el queque vainilla. Entonces, cuando yo huela la vainilla, ¿qué voy a oler? Ay, amor, compartir, belleza, ay, esos momentos tan alegres y que hacía mi queque de vainilla. ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya tiene el aroma influye ya en el recuerdo y por supuesto en las emociones. Y eso es lo que pasa con los aceites esenciales, porque al activar el sistema límbico pasa al sistema nervioso y de ahí pasa a todos los sistemas. Ahora, esto no es bluff, esto es ciencia, porque hay una ciencia que se llama la psiconeuroinmunología, que eso es lo que habla, que tiene una relación mucho la parte de la psique con el sistema nervioso y con el sistema inmunológico. Es más, o sea, puede bajar y subir el inmune de cada uno. En cambio, ¿qué pasa con las fragancias? Las fragancias no pasa eso, porque la fragancia, como es químico, no activa nada. Te puede dar placer de oler y decir, ay, qué rico huele, pero no llega, no te activa el sistema límbico, no activa el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque es energía muerta, o sea, no es como las aceites esenciales, que es energía viva, que te activa todo. Entonces, es totalmente distinto. Incluso una noche romántica es distinta, porque una cosa es que tú huelas algo y que te diga, ay, qué rico huele, qué placer me da, punto. A que tú sientas un ylang ylang y que de verdad que te venga la pasión y el almizcle, porque el almizcle tiene un aroma sudor que envuelve y etcétera, cosas y que te motiva, ¿no? Para una noche romántica. Entonces, esa es la diferencia, que nosotros no solamente estamos cogiendo los principios activos de la planta, sino también el tema del aroma. Entonces, por eso que yo siempre digo que la aromaterapia es más personalizada. ¿Por qué? Porque si yo agarro y te doy un producto, entonces, y a la persona no le gusta, pues no lo va a usar. O si lo usa, ¿ok? Podría ocasionar que, si no le gusta, ocasionar alguna una reacción contraria. Porque fíjense, a mí me pasó hace tiempo de que llegó una señora que, bueno, llegó por el tema de que estaba con una depresión terrible y no sabía por qué. Ella lo único que me decía era, ¿sabes qué? Me dijeron, yo estaba con un poco de estrés en la oficina, me dijeron que usara aromaterapia, entonces fui a una X persona y ella me recomendó que usara el jazmín. Y sí, efectivamente, como yo lo estoy diciendo, hay varios aromas que pueden ser recomendados para el estrés. Por ejemplo, todas las flores blancas se recomiendan para el estrés, o sea, incluso el jazmín, la gardenia, las rosas blancas, el tilo, el azahar, ¿ok? Son flores blancas, tú puedes utilizar cualquiera de esas para ver el tema del estrés. Por eso de que las novias cuando caminan al altar siempre andan con flores blancas, no es por la pureza, es porque el aroma a la novia pues la va a poner más tranquila. Bueno, entonces, y efectivamente a ella le habían dado jazmín y ella dice, ok, perfecto, comenzó a oler el jazmín, pero pasó de que, pero a ella no le gustaba el jazmín. Y la terapeuta le decía, no, yo soy la terapeuta, entonces tú tienes que saber, tú tienes que hacer lo que yo te digo, y lo que yo te digo es que tienes que oler el jazmín día, tarde y noche. Y ella lo hizo. Entonces cada vez se sentía mal. Entonces cuando llega a terapia conmigo, lo primero que le dije, bueno, vamos a ver qué pasa con el jazmín contigo. Y entonces ella me dijo, cuando mi abuelo murió, yo era muy chiquita y yo era muy pegada al abuelo. Entonces, y ese día del velorio había ese aroma de jazmín. Entonces cada vez que huelo a jazmín, realmente me deprime porque me recuerdo al abuelo. Y así como esos, hay un montón de casos, O sea, yo he tenido casos hasta increíbles de, por ejemplo, de señoras grandes ya,
que no soportan el olor de rosas. Y me pareció súper rarísimo el caso de una señora que agarra y me dice, ah, no, es que la vecina, cuando venía a hablar con mi mamá, a ella le gustaba solamente quedarse con ella y siempre me estaba pellizcando para que yo me vaya. Y ella usaba perfume de rosas. Pero mira, de grandota, y seguía con el tema del anticuerpo que le tenía a las rosas. Entonces, por eso de que sería mejor de que la persona, en este caso el adulto mayor, pudiera escoger los aromas que le gusta y sobre eso poderle crear su propio perfume. Y eso es a lo que yo les iba a decir cuando vamos, que es muy importante el estilo de vida, de cómo utilizar la aromaterapia, porque normalmente ustedes me van a decir, ah, sí, pero la aromaterapia viene unos frasquitos de así chiquitos, ¿no? De esencia, de aceite esencial. Y eso es lo que va a usar la persona. Y sí, tú lo compras y de pronto agarra y te dice, ay, llévatelo, ¿y cómo lo uso? Esa es la parte que a veces uno se quedó ahí, ¿no? ¿Y ahora cómo lo uso? Ya lo compré. Bueno, normalmente si son esencias puras, y hay que saber que hay algunas esencias que no se pueden usar directamente a la piel porque pueden hacer ¿cómo se llama? Alguna alergia, entonces tendremos que ir por el principio. Si tú compras un aceite esencial, ya lo compraste, ya lo tienes en tu casa y quieres usarlo y no sabes cómo usarlo, bueno, primero tienes que averiguar si es que este aceite esencial lo puedes utilizar directamente en la piel o no. Entonces, lee las contraindicaciones, hay algunos como ejemplo el clavo, lo que se llaman picantes, el clavo, la canela, la pimienta, el alcanfor, esos imposibles usarlos directamente porque si no te puede crear una alergia. Pero ¿cómo los compruebas? Agarras y esta parte de acá, que es la más delicada, aquí puedes colocarte media gota, ¿ok? Media gota te pones acá del aceite esencial y dependiendo de eso, esperas unos 5 o 10 minutos. Si se te pone rojo, se te pone ancho, se te cae la piel, no, eso es broma, aquí, entonces es que eres alérgica a ese aceite esencial. Y de todas maneras habría que ver las contraindicaciones, porque como les digo, es una terapia de aceites esenciales que no se pueden utilizar para personas que sufren depresión alta, depresión baja, no sé, ¿ok? Y ojo que los aceites esenciales no se toman, ¿ok? Los aceites esenciales solamente se usan de manera tópica. Entonces ahí es donde entramos. Ya, tienes el aceite esencial. Opción número 1, ya te pusiste acá el aceite, no te hizo nada y quieres utilizarlo directamente, ok, perfecto. Entonces te pones, utiliza 5 puntos energéticos, que es detrás de las orejas, en los puños, aquí, y son 5 puntos energéticos y en el corazón. ¿Por qué me digo estos 5 puntos energéticos? Porque son puntos de que pasan a la sangre inmediatamente y la sangre pasa por todo el cuerpo. O sea, va a trabajar directamente, más rápido, ¿no? Y un poco sería así el tema. Ahora, pero aparte de eso, por eso que un poco lo que les contaba al principio, ¿no? O sea, hay muchas maneras de utilizar los aceites esenciales. Tú puedes utilizarlos en jabones, en perfumes, en cremas, en velas, ¿ok? Entonces, tú puedes, y en cremas estoy hablando de un montón de productos que hay, desde gel, ungüentos, para el pechito. Por ejemplo, este ungüento que utilizan famoso Ivaporub es un gel que tiene menta y eucalipto. Eso vendría a ser aromaterapia, ¿ok? O una crema de día, una crema de noche, crema para los párpados, maquillaje, ¿ok? Si ya estás utilizando aceites esenciales para no sé, por ejemplo, o aceites vegetales, entonces ya se convierte en aromaterapia. Por ejemplo, el rímel. El rímel es una combinación que tiene carbón activado con resino y jojoba. Y eso hace que tenga mis pestañas totalmente naturales. Y eso también, y si solamente quiero tengo problemas porque a mí me ha pasado, no sé si a ustedes, que en algún momento se nos ocurrió, pues a las damas, por favor, que se les ocurrió comenzar a utilizar pestañas postizas. Yo, por ejemplo, me pasó, comencé a utilizar de uno en uno, y claro, pues si caía una, quedaba el hueco, y corría para que me pusiera la otra, y el día que
dije, no, ya no quiero volver a ponerme más porque quiero que descanse. Yo no tenía pestañas, cero pestañas. Entonces, claro, ahí es donde me tuve que hacer un aceitito de ricina con jojoba para que nuevamente comenzaran a crecer mis pestañitas. Eso es aromaterapia. Entonces ustedes pueden comenzar a elaborar cualquier producto que ustedes desean con aromaterapia, o sea, utilizando aceites esenciales. Estoy hablando de todo. Quiero siempre una crema de día que tenga óxido de zinc, que es un producto físico natural para que no me caiga el UVA, UVB y todo eso. Perfecto. Solamente que tienes que utilizar qué manteca, qué aceite, y realmente es maravilloso. Y todo depende del estilo de vida, porque ¿qué pasa? Normalmente quien viene a buscarme es la mamá. Entonces la mamá me dice, ay, ¿sabes qué, mijito? Lo llaman todo el día las novias, entonces no se concentra y tiene que estudiar en la universidad y quisiera algo para que tuviera mayor concentración y creatividad. Mi hija acaba de terminar con el enamorado y está que llora por las esquinas y ya no sé qué hacer. Mi esposo llega tarde, mi esposo ya no comparte y encima llega con un genio terrible que no quiere hablar de nada. Y a mí nadie me entiende, estoy con la menopausia. Esa es la señora normal que viene a buscar. Entonces, claro, tenemos que buscar al chico, si yo al joven de 18, 19 años, le doy, oye, ¿sabes qué? Te voy a hacer una mezclita de aceite esencial que va a tener menta, limón, eucalipto, no sé, para que tengas creatividad, ¿no? Concentración, que te metas en el estudio. No lo vas a usar. Oye, ¿sabes qué? Utiliza este aceite, estamos en verano encima, utiliza este aceite, ponte los compuestos energéticos. ¿Sabes qué? Entonces vamos a ver, ¿qué no sería mejor hacerle un perfume? Un perfume así, un poquito varonil, suavecito, pero con aromas que tengan, que vayan para eso, ¿no? La concentración y la creatividad, la menta, el limón, el eucalipto. Entonces, y té verde. El té verde, no tienen pierde con té verde con los chicos. ¿Ok? Entonces, agarra y el chico lo usa. La jovencita que está con el tema de pena de amor, ella puede decir, ¿sabes qué? Yo me voy a mis masajes. Ok, le hacemos un aceite de masaje. No tengo presupuesto para hacerme masajes, pero tengo mi vida espectacular con mis baños. Ok, perfecto, te hago tus baños. Okay. No sé, me puedo hacer una crema. El producto que quiera para que se sienta bien. El esposo no cree en esto. Entonces lo que puedo hacerle es un splash, que normalmente es un splash ambiental, pero que es la misma formulación para hacer una agüita de plancha. ¿Ok? ¿Qué es la agüita de plancha? Que tú agarras, lo planchas, o sea, lo pones en la sábana y planchas encima y se queda impregnado del aroma. Claro, tú lo hueles y no huele mucho, pero cuando la persona se va a dormir, ya comienza a sudar, calienta la sábana, entonces se envuelve los aromas y comienzan a salir los aromas y te envuelve y te queda dormido. ¿Ok? El señor que no cree en esto, pero sin embargo le está ayudando. ¿Ok? Y a la señora también, por ejemplo, podemos agarrar y prepararle algo para esos bochornos, o no solamente para los bochornos, sino para que se sienta con mayor seguridad y más amada, porque si es que uno no comienza a amarse por sí mismo, entonces, y a veces nosotros tenemos el gran error de estar pensando de que queremos que todo el mundo nos ame. Y la verdad es que no, tenemos que comenzar amándonos nosotros primero para poder luego comenzar a ver que las demás personas nos aman. Realmente, todas las preguntas que ustedes tengan, encantada de poderles resolver los problemas, absorber las dudas que tengan. Mamita, deja de compartir para que podamos estar en la pantalla completa. Entonces dejo de compartir. Ya, ok. Ahora sí. Listo. Ok, entonces yo sé que que es un tema nuevo, que lo vamos a repetir de todas maneras, pero en esta ocasión quisiéramos saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, para que Pamelita, la experta en aromaterapia, pues nos pueda discernir la duda. A ver, adelante, ¿quién quiere preguntar algo? Sí, para mí ha sido muy importante poder dar todos los esquemas de lo que es el mundo de la aromaterapia, y tal vez en otro momento ya podamos especificar más
la temática, ¿no? O sea, aceites esenciales, dosificaciones, si quisiera. Pero hoy día quería que tuvieran una idea general de lo que es este fascinante mundo. Exacto. A ver si hay alguna pregunta por ahí. Sí, maestro. Dos inquietudes para la doctora Pamela. Bueno, el título de la tertulia dice aromaterapia frente al estrés del adulto mayor, ¿no? Pero esta tertulia entonces como que las personas que no son adulto mayor no le convendría, no les vendría bien. Quisiera esa aclaración, ¿no? Como comencé diciendo desde el principio, realmente, claro, en este momento habíamos enfocado más el tema del estrés. Y el estrés hay para diferentes situaciones, para un niño, para jóvenes, para adultos mayores. Y para cada situación hay un caso. Por eso que era muy importante ver cuál era el diagnóstico, y no solamente para el estrés, sino para cualquier otra situación o temática que uno tenga. Y los aceites esenciales, por supuesto que podemos encontrar un beneficio, una propiedad para cada situación. Nosotros vamos a encontrar un aceite esencial que tiene 80 propiedades y para una propiedad podemos encontrar 80 aceites esenciales. Sí. Y la otra inquietud era que me confirme, al usar el mentol o mentolatum, el comercial, ¿estamos haciendo uso de la aromaterapia? ¿Es cierto eso? Claro, o sea, si nosotros, si el concepto de aromaterapia sería utilizar aceites esenciales y ser aplicados en algún producto cosmético, sí. O sea, por ejemplo, si nosotros utilizamos una crema que es o un gel que son para los varices y es natural y está utilizando aceites esenciales, es aromaterapia. Si estamos utilizando una crema facial que es anti-age y estamos utilizando productos naturales y aceites esenciales, es aromaterapia. No, pero precísame, si el mentol, o sea, yo uso el mentolato, me echo en la nariz para que mi respiración sea bastante normal y poder dormir algo tranquilo. Entonces, ¿eso significaría que estoy usando la aromaterapia? Es aromaterapia. Ah, ya. Gracias. Claro, lo que pasa es que anteriormente era el mundo de la herbolaria. ¿Okay? La herbolaria, antes de que existiera la medicina, o sea, la medicina o la química farmacéutica, existía la herbolaria. Y la herbolaria era quien hacía todos estos pociones, cremas, tinturas. Lo que decíamos, pues, la receta de la abuela, ¿no? Claro. La abuela no receta. Entonces, todo eso nace de la herbolaria, ¿no? De nuestros, de los médicos naturistas, si lo queremos llamar. Por ejemplo, cuando a veces yo me voy a veces al huesero, y el huesero hace su propia crema de romero con menta, ¿no? Y eso es, lo que pasa es de que, claro, se podría conocer como herbolaria, realmente la palabra es herbolaria, pero ahora han dividido y que aromaterapia aquí y que por allá es cosmética y por aquí es perfumería. Bueno, son nombres que se le ha ido partiendo, ¿no? Pero definitivamente, sí, a mí me preguntaran, para mí es herbolaria, ¿no? Y de la herbolaria de la antigua. A veces, además nosotros a veces aquí, bueno, en Perú, no sé si usted está en Perú, aquí en Perú nosotros vamos a los mercados muchas veces y encontramos a las herbolarias que venden sus cremitas, ¿no? Y que todos son naturales, es herbolaria. Medicina natural, si lo queremos llamar así. Sí, exacto. Yeah. Gracias por la respuesta. Gracias, señor Pedro. Doctor Edgar, ¿alguna pregunta? Don Mario. Pues yo tengo, he visto toda la conferencia, me encantó. Tengo
que felicitar a la exponente. Realmente me parece un tema interesante y creo que puede convertirse, o si ya está, de hecho, en una herramienta bastante importante y de aplicación en muchos ambientes. Sobre todo, cualquier recurso que ayude a las personas a manejar la pandemia del siglo XX y XXI. Sí, El estrés. Cualquier recurso que uno pueda aplicar y sumar y que vaya haciendo que las personas encuentren un poco más de tranquilidad, de paz, incluso de concentración para lidiar con sus propias situaciones, me parece muy útil, ¿no? Asimismo, hemos estado en algunas reuniones donde nos hablan acerca de la musicoterapia, que también es una forma bien importante de sumar a esto, ¿no? sí. Y creo que lo más importante para el público en general siempre es que nosotros estemos claros en que todos son herramientas y recursos que tratan de conseguir que la persona esté gozando del mayor beneficio, del mejor nivel de salud, ¿ves? Como todas las cosas, cuando se hace una aproximación al campo de modificar la salud de las personas, también existen riesgos, ¿no? Pamela lo dijo, oye, hay sustancias que son irritantes, que pueden causar alergias, y todo eso se tiene que considerar a la hora de mirar a las personas, ¿no? Yo he tenido también la experiencia de ver personas en crisis hipertensivas por el consumo de estas infusiones de algunos medicamentos naturales también. Claro. Y es que en términos generales las personas a veces creen que porque algo es de origen natural, es decir, no viene de una industria como tal, ya no tiene algún efecto secundario o un efecto indeseable, no existe allí. Y sí existen, como también existen en los medicamentos industrializados. Muchos de ellos vienen de plantas. Nosotros en medicina para la diabetes, lo que más usamos en el mundo actual es la metformina y viene de una planta llamada Galena officinalis y se usaba así en los tiempos de los griegos. Lo que pasa es que la industria actual purificó el principio que nos interesa más y entonces lo usamos de una manera pues muy concentrada y además se han hecho muchos estudios y se conocen bien los efectos, tanto los primarios como los secundarios. Y a propósito de eso, Lourdes, me voy a tomar la libertad, el atrevimiento de invitarlos mañana. En un rato les haré llegar el link para que vamos a estar conversando con la Asociación de Educadores en Diabetes de Nuevo León en México. Es una entrada gratuita, yo les haré llegar el link y vamos a hablar de las últimas cosas que tenemos en eso. Así que igual creo que van a sentirse como me he sentido yo hoy en casa, relajado, sin estrés y nada más que no nos llegó el aroma de la aromaterapia. Imagínate cuando se puede. Saludos, que tengan buenas noches. Gracias, esperamos el link, doctor, para compartirlo. Genial, gracias. Bueno, yo quisiera agregar a lo que ha dicho el doctor Edgar, que definitivamente los dos sentidos que puede elevarnos a estados de conciencia más elevados es los aromas y la música. Y por el otro lado, bueno, en mi caso soy católica y para mí la parte espiritual es muy importante. Entonces siempre estar con Dios, si nosotros podemos confiar en los problemas en Él, pues vamos a sentirnos más aliviados. Exacto, así es un complemento, somos parte de este gran universo, somos una parte pequeñita de ese gran todo, ¿no? Y así estamos, tenemos que siempre tener acciones en las cuales nos podamos acercar a ese todo, ¿no? Y al mismo tiempo es el uno, así de sencillo. Bueno, particularmente para mí, la parte espiritual es muy importante. Sí, Eliezer, por favor, gracias. Buenas noches. Quiero felicitar a la Magister Pamela por el excelente tema. Creo que en el transcurso de antes de la pandemia y después de la pandemia, creo que es la primera conferencia que se da al respecto. Pero tendría una inquietud con relación a estas, ¿cómo le digo? Los inciensos estos que vienen en varitas,
tipo chino, ¿no? Que uno los enciende. Mm. ¿Cómo son clasificados ellos? Y si hay algún estudio de rehabilitación con aromaterapia o aceites esenciales. ¿Rehabilitación de drogas, alcohol? No, es decir, que hay algún estudio en rehabilitación con las esencias, aceites esenciales o algún tipo de aromaterapia. Ok, te respondo la primera parte de los inciensos y después me extiendes más la segunda pregunta porque no lo entiendo, porque estudios hay un montón, ¿no? Hay bastantes papers. Sí. Sí. Ok, te respondo con el tema de los inciensos. Mira, el incienso, o sea, los saumerios, realmente el nombre es el saumerio, pero se le conoce como incienso. Ahora te cuento un poquito. El incienso es un árbol. Entonces, inicia un árbol muy fragante. Es más, cuando nosotros vamos a la iglesia y normalmente compran las resinas, ¿no? Que son de incienso, mirra, estoraque, bueno. El incienso es un árbol. Entonces, anteriormente lo que se hacía era coger los palitos del árbol del incienso y se utilizaba una harina del árbol del incienso. O sea, que el árbol del incienso se hacía como harina, bien delgadita, como polvo de harina, y eso mediante gomita se unía y se iban pegando alrededor de estos palitos del árbol del incienso. Entonces, por eso y eran muy fragantes. Ahora, el incienso era, bueno, un poco nosotros lo conocemos porque hemos escuchado la historia de los 3 Reyes Magos, que le llevaron a Niño Jesús el incienso, la mirra y el oro. Entonces, imagínense lo que era en ese momento poder comprar incienso. Era carísimo, era muy caro, y era traído desde Arabia, cuentan algunas personas. Entonces, bueno, cuenta la historia. Entonces, se utilizaba el incienso. Luego, entonces se comenzó a popularizar como el incienso. Luego comenzaban a este polvito de harina, de la madera de incienso, lo comenzaron a echar rosas, a otros le echaban lavanda, a otros le echaban a naranja, qué sé yo, y se convertían en inciensos. Seguía teniendo el palito del incienso, la harina de incienso, pero que tenía hierbas trituradas o flores trituradas. Y seguía quemándose el incienso. Actualmente el palito no es de incienso, la harina de madera no es de incienso, y la verdad es que no sabemos ni qué cosas están colocándoles. Por eso de que finalmente estos palitos que venden, que son muy baratos, nosotros no sabemos de qué están hechos. Y muchas veces puede crear hasta intoxicación. Sí. Es más, yo tengo una línea de inciensos, pues son elaborados artesanalmente a la manera antigua y que son totalmente naturales. Ahora, si tú me dices de los que se venden en los mercados, que son muy baratos, si te dijera que yo he leído investigaciones que es más que utilizan hasta extracto de animales. ¿Ok? Entonces, mejor lo dejo ahí, pero en todo caso ya no se llaman inciensos, sino se llamarían sahumerios. Ahora, sobre tu segunda parte de la pregunta que me estaba indicando, de que si hay investigaciones, sí, hay muchas investigaciones, muchos papers, es más, cada vez hay más investigación sobre aceites esenciales, sobre las propiedades, los principios activos, porque como decía el doctor Edgardo hace un momento, realmente los principios activos están en las plantas, y lo que hace la farmacéutica es coger, porque cada planta puede, por ejemplo, las rosas tienen hasta 500 componentes químicos, o sea, hay un montón de componentes. La naturaleza es sabia y sabe por qué están esos componentes para que no me malore el estómago. Pero lo que hace la química farmacéutica es, por ejemplo, el eucalipto. Ok, tiene como 100 componentes químicos, pero no me interesa solamente el eucaliptol. Entonces yo cojo el eucaliptol y lo sintetizo en laboratorio. Y la pastilla que me da a mí es química, pero claro, lo ha sintetizado según la fórmula
del eucalipto. Por favor, doctor Edgardo, si me pudiera complementar y decir si estoy un poquito correcta en el tema. Sí, perfecto, perfecto. Esa es la base fundamental de muchos compuestos. Muchos compuestos que existen en la actualidad provienen de plantas. El ejemplo que le puse, ¿no? La Galena officinalis está en la literatura de los griegos de la Grecia clásica y después se siguió usando en el Imperio Romano, se siguió usando en la época de la Edad Media y el oscurantismo que usted refería en su charla, y se le daba a algunas personas porque ayudaba a eliminar la orinadera crónica, que no era más que uno de los signos de la diabetes. Por eso a algunos pacientes les resultaba, claro, aquellos que tenían orinadera porque tenían diabetes los mejoraba. Obvio que el que tenía orinadera y le ardía porque tenía una gonorrea no le hacía ningún beneficio. Hay que ser claro, ¿no? Porque uno tiene que poner eso así. Entonces, al llegar al momento de la modernidad, la industria farmacéutica se topa con ese hecho. Eso no es que lo descubrieran, es un hecho de que estas personas mejoraban. Entonces, toma la planta, que como usted bien dijo, puede tener miles de compuestos químicos en ella. Y entonces se empieza a buscar cuál es el responsable del efecto primario que quieres obtener hasta que lo encuentras. Y cuando lo encuentras, entonces lo aíslas y utilizas ese buscando ese efecto primario, pero jamás se logra que se quede nada más en el efecto primario, porque ese mismo compuesto, aunque tiene el efecto primario deseado, es lo más seguro que dentro de nuestro organismo provoque otras cosas. Es lo que llamamos efectos secundarios o efectos no deseados, ¿sí? Incluso pueden ser efectos adversos cuando nos hacen daño. Entonces, ese es el ejemplo típico. Después la industria empieza a producir derivados a partir de esa sustancia química que ya no son el mismo compuesto en la naturaleza, pero que a través de la selección de estructuras moleculares dicen, bueno, este tiene tal habilidad, este tiene más potencia y me voy quedando con él, ¿no? Pero eso ocurre con mucha frecuencia. Otro ejemplo que también lo pueden ver fácil en la historia son los antibióticos. Los antibióticos los descubrió Fleming por accidente. Dicen, sí, Fleming vio un plato Petri al que había caído un hongo y que había matado los estafilococos que estaban alrededor. Y a partir de ahí empieza a investigar y dice, wow, esto es un hongo llamado penicillium. Y dentro de ese hongo después descubren que está la sustancia que llamamos penicilina, y que era, como usted muy bien dijo al inicio, una curiosidad de laboratorio. En los años 40, para la Segunda Guerra Mundial, eso adquiere una importancia enorme porque había muchos heridos y la tenencia de una sustancia que pudiera ayudar a mejorar la evolución de las heridas, pues era fantástica. Entonces aprendieron a hacer penicilina, pero por ahí están las fotos todavía de las primeras fábricas militares de penicilina que usaban unos tanques de hectolitros enormes para fabricar penicilina y mandar todo eso para el frente, y guardaban celosamente el secreto porque, claro, se convierte en un recurso estratégico. Miren, esa es la evolución de la farmacia actual. Y además, ahora vamos más allá. Mire, hace 100 años, Banting y Bess descubren la insulina, que nos ayuda con la gente que tiene diabetes, pero hará unos 40 años empezaron a darle vueltas a la molécula para aquí, para allá, quitarle un pedacito, agregarle otro, y de pronto ahora tenemos sustancias que son mejores en el efecto primario que la insulina original, les llamamos análogos, y hay un montón. La insulina tal como era, los diabéticos tenían que estarse inyectando cada 2 horas, y actualmente tenemos insulinas inyectadas, pero cada 36 horas. La evolución, ¿no? Ajá, sí, así que estoy plenamente de acuerdo con lo que usted dice. Y ese es el punto, ¿no? Medicina, sea de donde sea, sigue siendo medicina y sigue teniendo que entenderse que si bien tú tienes una intención y un efecto primario buscado, contigo van a ir, así como va la sombra de uno cuando camina a mediodía, pegado de uno van los efectos secundarios. Siempre, no hay nada que escape de eso. Sí. Muchas gracias, doctor. Con los 2 pies, ¿no? Es lo que muchas veces se llama. Porque no decir que uno es malo ni el otro es bueno, simplemente hay que respetar, porque a veces yo escucho a gente, por ejemplo, que hacen otras terapias y que
no sé, pues si se rompe uno la pierna, no le voy a pensar que voy a hacer sanación energética y que lo voy a curar y le voy a volver a unir los huesos. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero... No, pero es cierto. Igual pasa con lo que le decía, por ejemplo, el efecto primario de un medicamento puede ser que también en un momento dado sea menos importante que uno de sus efectos secundarios. Si yo tengo una persona con estrés y tengo un medicamento que lo puede calmar, el efecto primario, que era, por ejemplo, ser un anticonvulsivante, no me importa tanto. Lo utilizo a cierta dosis en la cual conservo el efecto de tranquilizarlo o de dormirlo un poco. Y perfecto, el arte consiste en conocer ambos espectros para hacer ambas cosas. La dosificación con unos o con idónea. otros. Sí, así es. Claro, y personalizarlo, porque no todos responden a lo mismo, ni todos somos iguales. Eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. ¡Ay, a mi comadrita le hizo bien! Yo también tomo! No, así es. Por favor, no. Eso es personalizado, individual, porque todos somos únicos. Bueno, ¿no? Mire que la medicina, ese es otro paso. Bueno, esto es para hacer para quedarnos aquí mucho rato conversando de eso, pero un paso además en la medicina es que además de trucar las sustancias que ya conocíamos, ahora se combinan con el material propio de las características genéticas propias del individuo. Entonces se está creando una medicina que es muy hecha a la medida, ¿sí? Claro, y va a llegar, va a causar una alteración o una modificación en la persona que va a ser propia para ella. No quiero saber cuánto cuesta, porque todo lo que va en ese campo actualmente son medicamentos que tienen valores de decenas, centenas de miles, ¿sí? Pero como todo, comienza así y luego baja, ¿no? Y tenemos ya medicamentos que, bueno, el ejemplo más conocido ahorita es cómo utilizamos como pantalla el RNA mensajero para la vacuna del COVID, ¿sí? Que con todo y que mucha gente que no conocía el mecanismo protestó, hizo y volvió, ahí está, ¿no? Los efectos son evidentes en todo el mundo en la baja mortalidad. Así evoluciona la medicina. Exacto. Esa es la magia de la curiosidad que nos lleva justamente a nuevos descubrimientos. ¿No? Y ahora con la tecnología y todos los avances, pues está al servicio de la humanidad, que es justamente para la que nosotros servimos. ¿Ok? A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Hola Inesita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Llegando tarde. Ay, mira, pues, no, de todas maneras tú sabes que Pamelita, todas las conferencias, las tertulias quedan grabadas, ¿no? Entonces, a más tardar hasta el jueves máximo, ya está subido en nuestro canal de YouTube, y ahí también lo puedes ver, ¿no? Nuevamente, o compartirlo también en tus redes, como parte de tus actividades académicas. Ya, ok, gracias. Así es. Pues bien, muchísimas gracias, querida Pamela. Hemos quedado encantados con tu conferencia. Claro, con el compromiso de que después tengamos otra, ¿no? Sí, así como tú dices, claro. ¿no? Otra para poder un poco desagregar, ¿no? Lo que justamente decíamos en relación a las fragancias, a los aceites esenciales, que mucha gente cree que es lo mismo, en realidad es totalmente diferente. Sí, y ya podemos hablar incluso de aceites esenciales específicos, ¿no? Ahora hemos hecho un preámbulo, así como prerequisito, ver este video primero para poder entrar al segundo. Exacto, exacto. Entonces, Pamelita queda comprometida con nosotros para una próxima tertulia, ¿no? Y vamos a hablar acerca, pues, justamente de los beneficios de los aceites esenciales, ¿no? Y como decimos, pues, para el estrés, para la ansiedad, y sin importar la edad, porque ahora en esos temas, pues, estamos involucrados todos, ¿no? Entonces, en realidad, para el beneficio de la familia, de las personas, ¿no? A veces tenemos situaciones que nos llevan a unas u otras situaciones. Nada porque nadie sabe lo de nadie. Pero justamente ahí están pues nuestros aceites esenciales que nos pueden pues ayudarnos a armonizarnos un poco, porque todos somos energía, ¿no? Entonces, para un poco armonizar esas energías, pues están los aceites esenciales y Pamelita nos va a dar los secretos de cómo los podemos utilizar, ¿ok? Entonces, Pamelita, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a todos ustedes. Tu debut de presencia en Renacer, próximamente te volveremos a anunciar, nos organizamos después las fechas, ¿no? Y pues bien, nosotros hemos ganado con nuevos aprendizajes hoy día. Les agradezco la presencia a cada uno de ustedes, la participación del doctor Gaitán, de nuestro querido maestro Pedro. Entonces, quiero agradecerles la presencia
e invitarlos para nuestra próxima tertulia, que igual es todos los días lunes. El próximo lunes, hoy tenemos ¿a quién? A nuestro querido doctor Edgar Gaitán. Nos va a visitar como expositor la próxima clase, el próximo lunes a las 7 de la noche. Él se conecta desde Panamá. Entonces, a ver, Javi, por favor, nos compartes el flyer. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. No, el flyer de la tertulia, ahí está. Oye, ¿qué pasó ahí? Ahí está. Importancia del cuidado del diabético con dependencia. Eso es algo importante, porque si bien es cierto, bueno, la diabetes se puede manejar, sí, pero cuando ya la persona no está en condiciones de autonomía para poder llevar sus cuidados, pues necesitamos de alguien que lo haga por nosotros, ¿no? Entonces, este soporte para que los cuidadores tengan este conocimiento de cómo dar los cuidados adecuados a una persona diabética dependiente, pues es un tema sumamente importante. ¿Y quién más que nuestro querido doctor, ¿no? Que es el experto, y él lleva, justamente es el director de la Escuela de Diabéticos allá en Panamá, ¿no? Yo siempre estoy al tanto de sus artículos en los periódicos, en revistas. Él siempre tiene muchas entrevistas, y tenemos el honor de poderlo tener nosotros aquí en Renacer. Entonces, doctor Gaitán, muchísimas gracias también. Lo esperamos entonces la próxima semana. Está con nosotros como expositor. Pamelita, muchísimas gracias, y la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Se me cuidan, por favor. Se cuidan del sol también, que está intenso, ¿no? Ay, sí, nos estamos viendo. Sí, por la sombrita. Sí. Si no se han hecho bloqueador, por favor, por la sombrita. Así es que se me cuidan muchísimo. Saludos, ¿ya? Gracias. Ok, entonces nos vemos. Hacemos la próxima vez una crema de bloqueadora natural para todos los que deseen. Ah, perfecto, genial. Ya, tú nos das la fórmula. Y aquí, no es más. No, antes que terminemos, Pamelita, por favor, danos la dirección de tu tienda de aromaterapia. Gracias. Sí, por bueno, favor. les cuento de que nos hemos mudado, ya estamos en La Molina ahora, así que pueden encontrarnos en la página web www.esenciasyaromas.com. Tenemos también un canal YouTube, que es, Pamela Ruiz, aromaterapia, ustedes lo pueden encontrar. Y ahí también hacemos tutoriales de productos, de elaboración de productos, hablamos sobre aromaterapia también, así que, y próximamente también vamos a tener una expo holística que va a estar nuestra querida Lourdes exponiendo sobre la tanatología, y ya les estaré pasando la información. Y estaremos, bueno, si no, haremos algunos sorteos de algunas entradas para la gente que vive en Lima, para que pueda asistir. ¿Te parece? Ya, genial, perfecto. Ok, entonces la próxima tertulia, me avisas y sorteamos unas entradas. Muchísimas gracias a todos por la paciencia, y mañana me encantaría mañana estar presente en la presentación del doctor Edgar. Mi mamá sufre de diabetes. Bueno, está controlada, gracias a Dios. De todas maneras, siempre es bueno saber un poco. Claro que sí, será bienvenida mañana. Okay, no, el próximo lunes. El próximo lunes. Esa es otra. Mañana estoy con los educadores en diabetes de Nuevo León. Sí. Y en un ratito les envío el link para que puedan entrar mañana. Pamelita. Ya, claro, yo te lo sí. paso. Genial. Listo, entonces yo también, así como les comparto la tertulia, les voy a pasar el enlace que me va a dar el doctor Gaitán para que también ustedes puedan participar y enterarse de todas las novedades y cómo podemos cuidarnos mejor. ¿Ok? Qué linda comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Estamos en comunicación y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Para siempre, nuevos aprendizajes. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Chao, buenas noches con todos. Muchas gracias por participar.